Igualmente, buenas tardes, gusto de saludar a Bueno, toda la teleaudiencia de Medio doctor, Justo. gracias por este tiempo y estaba revisando algunos antecedentes y según se ha conocido desde el Observatorio Mundial del Cáncer, más de 8.000 hombres fueron diagnosticados en Chile de cáncer de próstata del 2020, una cifra que se mantiene y que anualmente cobra entre 2.500 y 3.000 vidas de pacientes afectados por esta enfermedad. ¿Es tan alta la letalidad del cáncer de próstata, doctor? Sí. El cáncer de próstata efectivamente es en el varón y en nuestro país una de las principales causas de muerte. Está dentro de los tres primeros lugares junto con cáncer gástrico, cáncer de pulmón. Y estas cifras de verdad son impactantes porque efectivamente es así. Aproximadamente 3.000 pacientes fallecen en nuestro país al año producto de esta enfermedad. Ahora, lo interesante de esta enfermedad es que, si bien es cierto, no se puede prevenir, sí se puede diagnosticar precozmente. Y aquí es muy importante la educación de nuestra población en el sentido de que los varones deben, a determinada edad y de acuerdo a su perfil epidemiológico, deben tener una evaluación por un especialista, examen físico, especialista urólogo, y junto con eso, ¿no es cierto?, la determinación también del antígeno prostático específico. Aquí es muy importante tener presente que el examen físico, la evaluación, no es reemplazable por un examen bioquímico. Son ambas cosas las que tienen que ir de la mano. Y eso hace, ¿no es cierto?, de que si tuviéramos una difusión lo suficientemente amplia, como tienen otras enfermedades neoplásicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cáncer de mama, en que la sensibilidad del público femenino a realizarse la mamografía es mucho mayor que la sensibilidad que tienen los pacientes, ¿no es cierto?, varones a ir al urólogo, someterse al examen físico y junto con eso realizarse el examen bioquímico del antígeno. En general, ¿no es cierto?, el varón, si no tiene historia de cáncer en su familia, ¿no es cierto?, puede realizarse esta evaluación alrededor de los 50 años. Pero si hay historia, ¿no es cierto?, de cáncer familiar, ya sea tanto en los familiares varones como femeninos, historia de cáncer de mama, de cáncer de ovario, ¿no es cierto?, esos varones con esa historia familiar es recomendable que su primera evaluación la hagan alrededor de los 45 años. Y es Perfecto. interesante tener presente que solo si uno toma esta medida y realiza este chequeo, aproximadamente la mortalidad se reduce en un 30%. Doctor, ¿y qué se hace? Y particularmente en Temuco, ¿qué estamos haciendo a través del centro James Lynn? Bueno, en Temuco y la región en realidad tienen un staff de especialistas de muy buen nivel, especialistas urólogos, especialistas oncólogos, y eso hace que tanto en el ámbito público como privado, los estándares de tratamiento en general se están llevando de la mejor manera posible adelante. Pero esto no basta si no, junto con esto, no tenemos programas de investigación que hagan que nuestra población acceda a tratamientos de última generación de la manera lo más precoz posible. La investigación clínica tiene la particularidad, ¿no es cierto?, que permite que nuestros pacientes puedan oportunamente y en forma precoz poder recibir tratamientos que han ido cambiando la historia de esta enfermedad. Nosotros nos sentimos muy gratos de haber sido parte de esa historia y de haber participado en programas que hoy día son estándares de tratamiento. ¿Ah? Hoy día medicamentos como la ensalutamida
como la viraterona son estándares de tratamiento y son un aporte en el manejo del paciente con cáncer de próstata. Todos esos medicamentos han sido investigados y otros también están siendo investigados por nuestro grupo. Hemos también incursionado en la incorporación de la inmunoterapia. Ya hay un medicamento como el pembrolizumab que está aprobado para ciertos pacientes que tienen ciertas alteraciones moleculares y que tienen cáncer de próstata. Ya la incorporación de la inmunoterapia ya es una realidad. Y también hemos contribuido con nuestros pacientes y a participar de estas investigaciones que hoy día ya son estándares de tratamiento. Así que desde ese punto de vista es muy importante combinar los recursos y los estándares de tratamiento, lo que se llama la Lex Artis, junto con la exploración de nuevas estrategias de tratamiento, porque la exploración de nuevas estrategias de tratamiento, y en particular en oncología, apunta a comparar lo mejor que se conoce versus lo que pudiera ser mejor. Como en otras veces y en otras conversaciones lo hemos señalado, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la estructura de la investigación, no es éticamente aceptable usar placebo cuando se conocen estándares de tratamiento. Entonces, en nuestra investigación nunca va a haber placebo como pilar de tratamiento, sino que el placebo puede ser acompañante de la mejor terapia que se conoce, que a su vez se está comparando con lo que pudiera ser mejor. Y eso desde el punto de vista de diseño de la investigación permite responder, ¿no es cierto?, a las preguntas que todos los investigadores y todos los clínicos queremos responder, es si hay un tratamiento mejor a lo que ya se conoce. ¿Ah? Ese es el quehacer diario de la medicina moderna y en particular de la oncología. La búsqueda, ¿no es cierto?, permanente de nuevas alternativas de tratamiento que permitan manejar y controlar estas enfermedades, aun cuando se encuentren en un estado avanzado. Doctor, nos están llegando consultas de gente que está viendo esta conversación. Me pregunta Patricio Jorquera una consulta respecto al tabú del examen. ¿Qué tan confiable es el examen de sangre? Yo nunca me he realizado tal examen por solo los Claro. chistes del examen, de lo que es el tema físico. Sí. No, lo acabamos de conversar y señalar, ¿no es cierto?, que en la prevención, lo que se llama el screening de esta enfermedad, que es la única manera de diagnosticar precozmente la enfermedad, tiene que ir combinado la evaluación física, el examen urológico hecho por urólogo, ojalá un urólogo experto, ¿no es cierto?, de experiencia, ¿no es cierto?, en el tema, y ese examen físico tiene que acompañarse, es aconsejable que se acompañe también del examen de sangre, ¿no es cierto?, de esta determinación bioquímica que se conoce como el antígeno prostático específico. El cuidado que hay que tener y la recomendación, esto para el público en general, que es muy importante que lo tenga muy presente, es que el examen bioquímico normal no asegura de que el paciente no tenga o esté desarrollando un tumor de la próstata, porque existen un número importante de pacientes que pueden tener el tumor y el examen bioquímico puede ser normal. Entonces, dicho de manera muy didáctica, un examen normal no descarta la enfermedad. Por eso que ambas cosas tienen que ir de la mano. Correcto. Doctor, al igual que el cáncer de mama, la edad en que hay que comenzar a tener los primeros exámenes para ir previendo la posibilidad de tener estas enfermedades, ¿en qué edad ya debería comenzar a hacerse los primeros exámenes para tener el tema preventivo adecuado? Como recomendación general, el varón que no tiene historia
de cáncer en su familia, puede realizarse su primera evaluación alrededor de los 50 años. Sin embargo, si hay historia de cáncer dentro de la familia, sea hombre o mujer, cáncer de mama, cáncer de ovario, lo que sea, ahí es recomendable hacerlo un poco antes. Y la recomendación internacional es que esto se haga alrededor de los 45 años. La Es- primera evaluación. Esa es la fecha clave o la edad clave. Doctor, por lo que nos explicaba, se hacen trabajos, siguen las investigaciones para poder prevenir, pero como los cánceres en general, es una patología que, caramba, que cuesta controlarla. ¿Por qué tiene esa agresividad? Y que, claro, tratada de manera preventiva y en un buen momento puede tener superación, pero es trágica, como ya lo veíamos en el cáncer de próstata, respecto a las víctimas fatales que se van generando año a año. Entonces, ¿qué tiene el cáncer? Y esa es la pregunta que se hace en todo. ¿Qué tiene el cáncer? Que primero, pese a todas las investigaciones, el trabajo que hacen los científicos, los facultativos a nivel mundial, local y regional, no se puede extirpar definitivamente del mundo de las enfermedades. Claro, esa es una gran pregunta y que tiene una respuesta que también es amplia, no es una respuesta precisa, pero lo que sí es importante tener presente que el cáncer no es una sola enfermedad. El cáncer son muchas enfermedades distintas. Es más, un enfermo de cáncer puede tener en su organismo, en determinados sitios de su propio organismo, un comportamiento biológico distinto al que pueda tener en su propio organismo en otro sitio. Como ejemplo, un paciente que tenga, por ejemplo, metástasis en el pulmón y en el hígado, producto de los tratamientos puede tener una muy buena respuesta a nivel pulmonar y una no tan buena respuesta a nivel del hígado. Y uno dice, pero ¿cómo? Si es un paciente, es el mismo paciente, es su propio organismo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las células tumorales tienen variantes moleculares que son que varían, ¿no es cierto?, de enfermedad en enfermedad, de paciente en paciente y de sitio en sitio. Entonces, esto ha hecho que, a diferencia, por ejemplo, de las enfermedades virales, y el mejor ejemplo que tenemos, ¿no es cierto?, es la velocidad con que se desarrolló la vacuna anti-COVID-19 Eso. eh, a una velocidad pero abismante. Al año ya estábamos realizando las pruebas, ¿no es cierto?, los ensayos clínicos de las vacunas y a los 2 años ya estábamos vacunando. Eso marca la diferencia que hay en una enfermedad viral versus la enfermedad neoplásica. La enfermedad viral tiene una determinante de RNA, ¿no es cierto?, que es característica y eso permitió que los laboratorios, los grandes laboratorios que guardan muestras, ¿no es cierto?, pudieran sintetizar rápidamente las vacunas anti-COVID-19. Sin embargo, con el cáncer esto no ocurre, porque el cáncer es una enfermedad absolutamente diferente de persona a persona y en una misma persona, en distintos sitios de su cuerpo, se puede comportar de distinta manera. Entonces, el desafío es enorme. Y la investigación hoy día curiosamente y con mucha lógica, está centrada, más que en enfermedades, está centrada en lo que nosotros llamamos los drivers terapéuticos, que son las alteraciones moleculares frente a las cuales, ¿no es cierto?, se desarrollan fármacos que son altamente efectivos. Y estos fármacos son efectivos para distintos tipos de cáncer. El mejor ejemplo de esto es la inmunoterapia. La inmunoterapia hoy día, ¿no es cierto?, se usa en distintos tipos de cáncer, mismo fármaco, pero para tratar distintos tipos de cáncer de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus alteraciones moleculares. Entonces, eso ha sido muy interesante porque ha permitido que la investigación en oncología avance muy rápido, más rápido de lo que era tradicionalmente con los estudios fase 1, fase 2, fase 3. Hoy día hay una cantidad enorme de fármacos que han sido aprobados con estudios fase 2, dado la efectividad que tienen estos fármacos frente a estos blancos terapéuticos. Eso también
es una cuestión que ha significado un avance enorme. Doctor Yáñez, lo que usted me plantea es muy aclaratorio, porque uno dice, claro, este mismo ejemplo que usted nos pone respecto de la pandemia, del virus, fue un trabajo científico a 100.000 kilómetros por hora y tuvimos vacuna y posteriormente la prevención que hoy día ha salvado la vida de miles de personas en el mundo. Pero pese a que esto es más complejo, tiene muchas más redes, no hay que dejar de seguir investigando, no hay que dejar seguir trabajando en favor de la salud humana. Así es, ese es el desafío. Los países que no investigan, desgraciadamente, se convierten en países tercermundistas, ¿no es cierto? Y con medicina muy atrasada. La única manera, ¿no es cierto?, de hacer que nuestra población acceda a las nuevas tecnologías y quizás la manera más virtuosa sea, ¿no es cierto?, que nuestro país siga avanzando en la incorporación de la investigación clínica, en particular en el cáncer. Chile, digamos, con natural orgullo de chileno, es el país latinoamericano que más investiga. O sea, es el país en el ranking de la OECD que está mejor rankeado a nivel latinoamericano y por ende en el contexto mundial. Pero sin embargo, estamos a la cola de los países de la OECD, cayéndonos. ¿Eh? Porque son los países con más desarrollo humano. Europa, Estados Unidos, Canadá, eh, Israel, etcétera, son los países que más investigan. Los países que tienen más desarrollo humano son los que más investigan. Pero felizmente, Chile, por la calidad de sus datos, ¿no es cierto?, por su estructura regulatoria, lo sitúa como el número uno en Latinoamérica, pese a que somos un país pequeño, que desde el punto de vista poblacional somos bastante poco representativos, ¿no es cierto?, al lado de los gigantes como Brasil, Argentina, en fin. Pero Así aún es. así, Chile tiene un papel muy destacado en la investigación clínica, en particular en la oncología, que esperamos que se mantenga por mucho tiempo y ojalá se incremente, porque es una de las maneras de tener, ¿no es cierto?, recursos para nuestros pacientes oportunamente. Claro. Países Ya, como España, por sí. ejemplo, países como España, aproximadamente el 60% de los pacientes oncológicos en algún momento de su evolución ingresan a un ensayo clínico. Bueno, para ir cerrando, doctor Patricio me dice, después de toda la conversación, no me queda otra que buscar un buen urólogo solo para prevenir. Es Así es. complicada, me dice, la llamada no es. Y agradece, dice, una excelente entrevista. El Instituto James Lind, ¿cómo lo hace? ¿Tiene atención directa con pacientes? ¿Dónde están ustedes para poder conversar algo más de eso, doctor, también? Tenemos una página web que está disponible, la podemos compartir después, o Alicia la puede compartir. Estamos ubicados aquí en Temuco, nuestra oficina central está en Osteter 298 y la investigación que nosotros realizamos es producto de más de 20 años que estamos ya en el circuito de la investigación clínica. Y esto hace que como institución tengamos un reconocimiento mundial que hace que los distintos programas de tratamiento nos lleguen rápidamente, ¿no es cierto?, para que sean analizados por nuestro grupo y ver cuál es el impacto epidemiológico que tiene en nuestra población. Porque evidentemente nuestra población tiene un grupo de enfermedades que son muy frecuentes, que todos las conocemos, pero también hay enfermedades poco frecuentes que tienen poco impacto desde el punto de vista de salud pública. Tratamos siempre de centrarnos en aquellas enfermedades que tengan mayor impacto desde el punto de vista de salud pública. Muy bien. Bueno, gracias a Alicia que rápidamente nos envió su página y además ustedes tienen una vinculación muy importante ahí con la Universidad de la Frontera en el trabajo que desarrollan, doctor, y claro, eso da garantía también de la excelencia en lo que ustedes están haciendo. Sí, nosotros, bueno,
yo en particular, y llevo muchos años acá, y una de las cosas que nos ha provocado mucha satisfacción en los últimos años haber culminado este trabajo de muchas personas, por supuesto, en un programa de formación de posgrado de oncólogos médicos, que creemos que es muy importante desde el punto de vista de aporte a la salud del país, porque efectivamente como país tenemos todavía un déficit importante de especialistas en esta área. Bueno, doctor, agradecerle su tiempo, gracias por ilustrarnos sobre este tema que a veces los adultos no lo tomamos tan en cuenta y esperamos hasta el final. Como todos, pues la medicina preventiva la guardamos para los últimos días y ahí nos acordamos todo lo que hay que hacer, pero a veces no hay vuelta que darle, porque estuvimos toda la vida esperando el momento, pero teníamos que hacerlo en su tiempo. Pero bueno, nunca es tarde y en esto No, hay que no, estar no tener preventivo. temor de ir al urólogo. Hay muy buenos urólogos acá en Temuco, así que pueden concurrir a su evaluación con alguno de ellos. Es muy importante. Muy bien. Doctor, un abrazo grande, gracias por su tiempo nuevamente y ya estaremos en contacto. Me ofrecen, Alicia me dice, sería bueno que fueran al centro y pudieran conversar también con los pacientes que se tratan ahí. Se van a llevar sorpresas, me dice. Así que bueno, lo vamos a coordinar para el futuro. ¿Cómo no? Encantado.